Comienza la columna de Pablo Barrera, el horno de Pablo Barrera se llama esta columna, al que le damos la bienvenida. Bienvenido, a vos y a todo esto que trajiste, que llenó la mesa. Si nos están viendo a través de Sarandí 690, ok. Pablo decidió desplegar toda su batería. Toda la artillería. Totalmente. Le decía en broma, no sé si mirarte a vos, Pablo, o mirar toda la montaña de cosas imponentes que trajo. Que para vos, Pablo, eso es un orgullo, ¿no? Que no lo quieran mirar a uno, pero que miren la obra de uno en este caso, porque hacer pan es un acto de amor. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer. Y la verdad que sí, que da orgullo porque da un trabajo, no es algo que surge de un día a otro poder hacer estos tipos de panes. Llevan mucha paciencia, muchos errores, muchos días que no quedan bien las cosas, hasta que la experiencia, las horas y la paciencia hace que uno pueda hacer un pan digno. Hoy vamos a hablar de masa madre y prefermento. Masa madre es el frascote que trajo Pablo, que está por ahí, lo van a poder ver, que según uno ha escuchado hablar a diferentes panaderos, la masa madre pasa a ser, capaz que el término no es mascota, pero es un ser vivo, ¿no? Es un ser vivo que nos empieza a acompañar durante toda nuestra vida, o mientras hagamos pan por lo menos, ¿no? Sí, es un ser vivo, tiene sus cuidados. Sí hay un poco de mitos con respecto a que es muy delicado. La masa madre no se muere, tranquilos, para los que recién empiezan. No hay por qué estar alimentando todos los días. Primero, masa madre es harina, agua y tiempo. Eso es masa madre, que vendría a ser una forma de levadura natural. En vez de estar poniéndole la levadura que viene en pancito, la levadura fresca o la levadura seca, se usa masa madre. Como se lo usaron los egipcios, en la primera prueba de que hay de la masa madre es de los egipcios, después hay prueba de los romanos y de los griegos. Esos son los primeros registros, que obviamente la masa madre surgió como un accidente, de seguro había un poco de trigo pisado y un poco de la humedad, el agua, y eso fermentó. Claro. Producto noble y que además alimenta, digo, porque siempre cuando hablamos del pan estamos hablando de un alimento prácticamente principal, ¿no? Te metían en cana, pan y agua, con eso ibas a vivir. Claro, y por eso está bueno también a la hora de elegir un pan o de hacer un pan, elegir un pan de calidad, tomarse tiempo de poder hacerlo con tiempo, animarse, probar, hacerlo, equivocarse hasta que sale. Les quería contar un poco de cómo se hace la masa madre, Dale. ¿no? Que en realidad tienen que poner en un frasquito partes iguales de harina y de agua, no, y no tiene que ser una cantidad exagerada, pueden ser 100 gramos y 100 mililitros de agua. No hay por qué hacer un bollón enorme. Claro, no, porque después de eso, a la hora de hacer el pan, lo podemos ampliar. Entonces es agregar harina y agua en un frasquito, lo cerramos. Al otro día descartamos un poco y volvemos a hacer lo mismo, alimentarlo, agregarle de nuevo las mismas cantidades de harina y agua, así todos los días por una semana. Voy a preguntar algo desde el desconocimiento total, que debe haber algún oyente que ande perdido como yo en esto de la masa madre. ¿Se mezcla o se deja...? Lo mezclas, lo podés revolver con un tenedor, una cuchara, con la mano. No tiene ninguna técnica de nada raro. No hay nada raro. No, es cero misterio. Cero y después misterio. El frasco, un frasco hermético. Frasco cualquiera, un frasco bien limpito, hermético. Está bueno a la hora de usar el agua, que por lo menos la primera vez sea un agua filtrada o un agua embotellada, por un tema de cloro, que no mate un poco las bacterias o que lo haga más lento. Pero después, a la hora de seguir alimentándolo, puede ser agua perfectamente de la canilla, no hay tanto drama. ¿Qué porción de esa masa madre? A ver, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ya Para le poder podamos usarlo decir? por primera vez, tiene que pasar por lo menos una semana. Para poder usarlo por primera vez. Hay que esperar una semana, alimentarlo así todos los días durante una semana. Después que pasó eso, ya se puede. Lo que habría que hacer es, antes de usarlo, unas 4 horas antes de usarlo por primera vez, hay que alimentarlo, volverle a agregar harina, agua y esperar a que crezca. Uno
por eso está bueno hacerlo en un frasco que sea transparente, para poder ver el movimiento de la masa madre. Y una vez que vemos que duplica el volumen, que tiene unas burbujitas, que más o menos es 3-4 horas a temperatura ambiente, ahí ya está pronta para usar. Bien. Una manera de asegurarte de que esa masa madre está bien es agarrar un vasito con agua y tirarlo un poco. Si flota, está en óptimas condiciones para usarlo. Si ve que se hunde, ni lo intenten, no lo agreguen porque el pan no les va a crecer. Ahí habría que falta tiempo o se pasaron de tiempo, capaz que hace mucho calor y se les pasó. Esto va a temperatura ambiente siempre, ¿no? En realidad, lo mejor es al principio es tenerlo en un lugar oscuro, no sé, en el mueble de la cocina, allá atrás. ahí guardadito, alimentarlo. Y después que vos ya lo tenés, que ya hiciste pan y eso lo podés dejar en el fondo de la heladera sin ningún problema. Y puede estar semanas, meses sin tocarlo. Pero eso sí, antes de que sabemos que mañana vamos a hacer pan, ahí habría que descartar gran parte de esa masa madre, tirar gran parte, dejar un poquito y volver a alimentarla y ahí sí lo podemos usar. ¿Qué pasa? Si no hacemos eso, el pan va a quedar muy ácido, ¿tá? Y sobre todo si ven que tiene un líquido negro arriba que le va a quedar, eso es todo ácido acético. Eso va a hacer de que el pan que ustedes hagan sea sumamente ácido, que no está bueno. Que es uno de los comentarios que hay a veces con los panes de masa madre. Dicen, no, yo no lo como porque es ácido, claro. Claro, porque pasó eso. Porque pasó de que no descartaron y no usaron una masa madre fresca. Uh-huh. Si se tienen los cuidados en la masa madre, lo van a probar ahora, van a notar que la acidez es muy leve, es rica, es una acidez linda de poder comer, de disfrutar. Sí, no es algo invasivo. Total. Si ustedes prueban un pan que está muy ácido, lo que le pasó es eso, de que no está bien cuidada esa masa madre. ¿Tá? Y es eso. ¿Tá? No tiene mucho misterio, no se muere. Eso me encantó. Está bueno. Por no andar matando a la masa madre, pobre. ¿Cómo manejamos el tema de las porciones? Mira, por lo general, a la hora de un pan normal, cuando se hace de levadura, por lo general es un 0,5% de lo que es el de la masa entera. A la hora de la masa madre siempre es un 20%. ¿A qué me refiero con un 20%? En panadería, a la hora de hacer una receta, por lo general se dividen en porcentajes las recetas y siempre van el 100% de la harina. O sea que si tiene 1 kilo de harina, ¿no? Lo que tenemos que hacer es el 20% de ese kilo es lo que usamos de masa madre. De masa madre. ¿Ah? Bien, perfecto. Suponete que, como yo tengo masa madre, y se me ocurre que un día hago pan, otro día hago una pizza, otro día siempre estoy usando masa madre, esta masa madre está en movimiento. ¿Sigue viviendo en la heladera después de esa primera semana en la sí, lo mejor es siempre tenerlo en la heladera. Nosotros, de hecho, en la focachería siempre está guardada en distintos frascos adentro de la heladera para poder hacerla más estable. Porque si no, ¿qué pasa? La levadura de tanto de masa madre o a la hora de fermentar un pan depende mucho de la temperatura que hay, a qué velocidad se mueve. ¿Tá? La levadura, el tiempo que se mueve más cómoda es entre 15 grados y 26 grados, vamos a decirle. Es como uno. Si vos estás encerrado en un ómnibus y hace 40 grados, uno no se entra a sentir cómodo, entras a moverte más despacio, te cuesta mucho más. La masa madre es lo mismo. Y si está muy frío, te quedás quietito, no te mueves. Bueno, lo mismo sucede con la masa madre. A menos de 5 grados, los panes o la masa madre, la levadura no se mueve. Entonces ahí vos te asegurás de que vos pones un pan y lo dejás a 5 grados, el pan al otro día va a estar del mismo tamaño, no va a crecer. Vos podés jugar con esa temperatura para ir pensando a qué hora vos vas a hornear, a poder planificar eso. Claro eso. Por ejemplo, nosotros hacemos los panes, hacemos las masas a las 4 de la tarde y se guardan hoy en día a 14 grados. Entonces cuando yo llego al otro día a las 9 de la mañana, ya los panes están prontos para meter al horno. Ya los días y los fallos lograron a que optimicemos eso. ¿Qué pasa con esto? No tengo que estar yo de noche haciendo los panes y estar, como en muchas panaderías, trabajar en la noche. Se planifica un poco más y los tiempos son un poco más largos.
A la hora de ponernos creativos, Pablo, y de pensar en saborizar un pan, saborizo lo que va aparte de la masa madre, es decir, yo no puedo saborizar la masa madre, ¿no? No, podés sí hacer, por ejemplo, masa madres que son 100% de centeno, 100% de harina bien. integral. Cambiando Si vos la vas a harina hacer que un ponés, pan, claro, lo único que se hace es cambiar la harina a 3 ceros que usamos en lo normal para una masa madre básica. Podemos usar una harina integral y hacerlo con harina integral. Que está bueno, si vos querés hacer un pan que sea 100% integral, podés usar esa masa madre. Si no, usas la masa madre de harina blanca como base y podés hacer distintos tipos de panes. Y cambiando la harina no te cambia nada el resto del proceso. No, solo modificás la harina. Solo modifica Perfecto. eso. Hay otra virtud que tiene el pan de masa madre, que es que nos dura tiempo. O sea, lo que dura en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Con una calentada, con esto, con lo otro, en los días. ¿Cuánto tiempo? Justamente esa acidez que tiene es lo que hace que el pan se conserve un poco más, ¿no? Que haga de que tenga una costra un poco más gruesa, que por lo general un pan de masa madre dura, obviamente depende del formato del pan, pero dura entre 2 a 5 días, ¿tá? Que obviamente lo podemos frizar y tener 2 meses. Lo ideal, obviamente, es comerlo máximo 2 días, o planificar y tenerlo para la semana. Si lo usás como tostadas, lo podés tener. Nosotros tenemos clientes que compran solo los sábados y ahí se administran a toda la semana. Lo que pasa, además este pan tiene un problemón. El coco no llega a la casa. No, claramente que no. Porque si no llega, porque ella es costumbre. El que va a buscar Apenas el sale pan, de la focachería el coco. Claro, el coco ya marchó al pan, por decirlo de una manera. Y además es un pan rico para picotearlo solo también. Es decir, si el pan está en la cocina, arriba de un repasador, a la pasada le sacaste un cacho, es decir, es fácil que no dure mucho tampoco, ¿no? Y sí, los panes de masa madre o de fermentación lenta también hacen eso, de que tengan más sabor, de que sean un poco más complejos, que no sea solo un simple pan y una miga sosa, sino de que tiene una miga un poco más húmeda, más livianito y que tiene acidez, tiene otros sabores que lo da el tiempo. Más allá de la masa madre. Entonces hace que sea más disfrutable solo. ¿Se puede hacer pan de masa madre sin sal? Se puede, perfectamente. No afecta nada el proceso. Lo único que va a hacer es que no va a crecer tanto. Va a quedar un poco más chato. Pero no te lo embroma, digamos. No te lo embroma. Capaz que sí también puede quedar un poco más opaco el pan. Pero no, se puede hacer perfectamente. Por lo general, como máximo, y en lo que tienen todas las recetas, es un 2% de sal. Que en realidad es muy poco. Es muy poco lo que tiene de sal. Y después podemos hacer distintos tipos de panes. Me traje una receta básica, por si alguien la quiere anotar, de cómo hacer un pan blanco, que después de ahí, base a esta receta, se puede ir modificando. Perfecto. Cada uno puede jugar, de ponerles semillas, de poder cambiar de harinas. Es algo básico para después cada uno, con el tiempo y la práctica, ir modificando. Se va animando un poquito más. Claro. Pero empecemos por lo básico. Tomo nota. Con un pan, dale, vamos. Bueno, la receta sería, obviamente es el 100% de la harina, que en este caso vamos a hacer medio kilo de harina, ¿no? Para hacer un pancito vamos a hacer un pan como una pieza de 1 kilo, un pan de campo, ¿no? Que es como lo más básico y fácil de hacer. Sería el pancito se te cae arriba y te cubre todo. Cuando dijo pancito, ¿no? El pancito es un pan de campo, señor pan de campo. Bueno, lleva medio kilo de harina, 300 mililitros de agua, 100 gramos de masa madre y 10 gramos de sal. Con eso podemos hacer un pan de campo. Esto tiene una hidratación baja para poder hacerlo fácil, para que poder amasarlo de una manera más sencilla, ¿no? Porque a medida que uno le va agregando más agua, el pan se vuelve un poco más complejo de trabajar. Sí. A la hora del producto final, un pan con una hidratación de un 70, un 80, un 90% de agua, queda mucho más livianito, queda con unos agruelos más grandes, como el de la focaccia. Lo tenés ahí adelante, mira, el de adelante, ¿no? Bien, ahí está. Ahí va. Estos agruelos se logran justamente con una mayor cantidad de agua. Bien. ¿Ah? Que por ejemplo, esta focaccia tiene un 75% de hidratación.
Con esta receta básica, lo único que tienen que hacer es mezclar todo. Primero agregan el agua, le agregan la masa madre, después le van agregando la harina, mezclan un poco, le agregan la sal, que es un mito de que la sal no puede ir con la levadura, con la masa madre. No se muere, no va a complicar el pan. No, por eso te preguntaba, porque había escuchado que no se podía. No, también como había escuchado que se moría la masa madre. Claro, también. Lo único que va a cambiar eso va a ser de que va a demorar un poquito más en fermentar. Ahí va. Capaz, como capaz que no. Pero lo único que va a hacer es enlentecer un poquito. Pero no va a afectar. Podemos mezclar todo junto. Y lo que podemos hacer es mezclamos todo y darle tiempo. En vez de estar amasando, mezclamos todo, lo dejamos una horita tapado. Bien. Y a la hora volvemos. Y ahí sí, ya eso se llama autólisis, que es un autoamasado. Ya que no tenemos amasadora, y para no hacerlo tan tedioso, mezclamos todo, lo dejamos ahí, que haga autólisis. Es como un robot de cocina sin robot. Sin robot, nada. Lo mismo. Ahí lo dejamos. Y ahí sí, lo que empezamos a hacer es hacerle pliegues a la masa. Metemos los dedos desde el medio, lo levantamos hacia un lado, volvemos a hacer lo mismo después hacia el medio y hacia atrás. Para darle aire a la masa. Para darle elasticidad, Ahí que va. se va mezclando solo, se va amasando solo. Entonces no tenemos que estar ahí una hora amasándolo y haciendo brazos. Sino que lo dejamos ahí y lo volvemos a dejar 15 minutos y volvemos a hacer lo mismo. Para adelante, para atrás, costadito, y lo dejamos descansar. Así 3 veces. Y ya quedó. De ahí podemos hacer, si queremos una pieza sola. ¿Y va para el horno así? No, lo que vamos a hacer, si vamos a hacer una pieza sola con esa masa de que va a ser como de 800 gramos, es ahí de nuevo es darle fuerza, hacer como un bollo y llevarlo hacia adelante, hacia atrás, con los dedos pegados hacia la mesa, Sí. para poder dándole tensión. Tenemos que ver de lograr de hacer un pan que tenga tensión, ¿no? Para que después no quede algo chato. Entonces le damos tensión y lo podemos dejar, podemos agarrar un tupper, que más o menos del tamaño del pan, y ponerle nylon o ponerle un repasador, sería mejor un repasador limpio, lo ponemos ahí y lo tapamos. Lo mejor sería eso, dejarlo en la heladera toda la noche, o podemos esperar 2 horas y hornearlo. Pero si lo dejamos en la heladera, hacia el otro día el pan va a quedar mucho más sabroso, eso que hablábamos de que va... Antes de hornearlo. Sí. Acá es como que estamos derribando un mito Uh-huh. de que uno cuando tiene el bollo del pan, antes de entrarlo al horno, lo acerca a una fuente de calor. No tenemos por qué. Pero viste que Sí, los que hay no sabemos mitos. nada, Incluso lo primero que hacemos, hay gente... arrímalo acá. Claro, pero nos podemos pasar. Es lo que yo te decía, que lo mejor que se mueve más rápido es en 20 y pocos grados. O sea, temperatura ambiente es lo mejor. Si nos pasamos, va a demorar más. Ahí está ese mito de que sí, incluso lo podemos hacer de que se sobrefermente y ahí no tiene vuelta atrás. Ahí lo que podemos hacer es galletitas nomás después con eso. Entonces, bueno, una vez que tenemos ese bollo que ya lo dejamos descansar en la noche, enharinamos un poco una chapa, lo volcamos ahí y lo que hacemos con una cuchilla muy bien afilada o con una Gillette, lo mejor, Sí. es hacerle un corte a lo largo del pan, ¿no? Le hacemos un cortecito y lo ponemos al horno, que lo dejamos precalentado a 220, 240, lo más que se pueda. Y lo ideal sería que ese horno tenga vapor. Pero ¿qué pasa si tenemos un horno común y corriente y no tiene vapor? Simple, agarramos una bandejita o algo y le ponemos unos cubitos de hielo. Sí. Eso se va a ir evaporando y va a ser... La mandás abajo del... Lo ponemos abajo y le tiramos. O si no, agarramos un vaso con agua y se la tiramos ahí adentro. A lo bestia. A lo bestia, Agua. ya está. Tengo que reconocer una carencia, Y que en nuestro horno, por ejemplo, se nos rompió el vaporizador y usamos una soda. pero por ejemplo, y un vaporizador. También podemos, pero vas a tardar más, ¿no? Necesita agua. Tenemos que tirar algo rápido o dejarlo ahí que vaya largando vapor para que no se escape. ¿Dónde es la focachería? ¿Está pronto esto? Sí, ¿Dónde podemos. es la focachería? Convención Esquina Durazno, Convención 1107. Esta es la columna que tiene como título El horno de Pablo Barrera. Un placer. Este es el tenerte punto acá. de arranque, porque ya veo que debe tener esto 20.000 variedades distintas, así que Muy bien. vamos a seguir metiéndonos en este tema. Un placer tenerte acá. Muchas Bienvenido a gracias, muchas gracias, y le quiero mandar un saludito a Lola, mi hija, que está atenta escuchando. mirando. Oh, Claramente. La Le mandamos un rompiste, beso. la rompiste. El primer programa la rompió.